Cuenta el Maseh Bereshit, el Génesis, que en el jardín del Edén habían dos árboles, el árbol de conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Los cabalistas explican una utilidad práctica al conocimiento dado sobre el árbol de la vida y sus 10 sefirot, que es probable que te lo hayas encontrado anteriormente alguna vez. Este árbol viene siendo el mapa del alma, donde representa tanto los distintos aspectos de la vida como la administración de la energía en cada uno de ellos. Y en el accionar de estas energías vas midiendo los estados de la conciencia, tu forma de cómo te vas sintiendo día a día. Mediante la introspección y la acción, podemos mejorar la calidad de nuestra vida partiendo desde la conciencia interna para que ello lo refleje en el exterior, desde la relación con los demás, como la adquisición de una mejor finanza. Recordemos que materia y espíritu no son contrarios, y precisamente el árbol de la vida no aplaza nada que tenga que ver con la materia, sino que la ubica como parte del gran mapa de la vida, como un complemento, junto a los valores y mucho trabajo interno. Podemos ir haciendo consciente cada sefirot con algunas preguntas, al menos como inicio. Por ejemplo, tenemos Malkut. Malkut es ¿qué tengo yo? ¿Qué cosas materiales están a mi alrededor? Ya sea como recurso o como fin o como medio. ¿En qué forma nosotros estamos viendo la materia y qué tan importancia le estamos teniendo? Como segunda posición tenemos a Yesod. ¿Cómo me muestro hacia los demás? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi máscara social? Y a su vez, ¿cómo los demás me perciben a mí? Son dos interpretaciones parecidas, pero no son iguales. Y también tiene que ver con la carga sexual. ¿Qué peso tiene dentro de nuestra vida? ¿Cómo entablamos ese contacto íntimo con la otra persona? Si es para conectar o si es para llenar vacíos, entre otras cuestiones que uno debe ver en la introspección. Como tercera sefirot, yendo de abajo hacia arriba, tenemos Hot. ¿Cómo hablo? Hablamos con honestidad. ¿Qué tan honesto, qué tan sincero transmitimos aquello que sentimos y pensamos hacia las demás personas? ¿Cuál es nuestro lenguaje, tanto en palabra como en lenguaje corporal, aquello no expresado por la voz? Cuando nos comunicamos con la voz, cuando queremos transmitir una idea, ¿aplastamos con ella a las demás personas o somos más suaves? Todo este tipo de cuestiones, o este tipo de preguntas, se ve en esta sefirot, en Hot, que es la parte del lenguaje. Yendo hacia la siguiente sefirot, a Netzat, ¿cómo me expreso? ¿Cómo desahogo mis sentimientos? Es la parte artística. Es descubrir cuáles son aquellos talentos o dones más a la parte creativa del cerebro, donde nos podemos hacer un respiro, un descanso. En el hecho de que si sé dibujar, sé bailar, toco guitarra, escribo, descubrir ese talento natural que en un futuro no tan lejano y dentro de este descubrimiento personal puedes potenciar para que eso sea tu camino o tu proyecto de vida o pertenezca una parte importante de tu proyecto de vida. Eso es Netzat, la parte artística que debemos descubrir. No debemos opacar, ni excluir, ni bloquear, porque es parte del alma, es parte del árbol y hay que desarrollarlo, darle su puesto, su valor. Luego tenemos a Tiferet. Tiferet es como la parte que concentra la sefirot anterior. El equilibrio entre el lenguaje, la parte más ordenada de nuestra comunicación, y la parte más abstracta, que es la expresión interna e emocional. Y entre estas dos pueden tener una reconciliación cada vez de una forma progresiva, más unida, para entablar ese contacto interno hacia los demás. Luego subimos a la parte de los límites. Sabemos colocar límites, que es la sefirot Geburah. Sabemos decir no. Recordemos que tanto los abusos que nos dan a nosotros mismos, ya sea físico o mental, en el fondo es un abuso que nosotros mismos hemos permitido en algún punto de la relación con la otra persona.
por una falla de límites o por miedo a decir no por un sentido de culpa o ser demasiado complaciente. Al ser así, podemos ver en el otro extremo del árbol, en su contraparte, Geset, que es cuánto doy, cuánto estoy siendo complaciente. Esto también tiene que ver mucho con la frase bíblica de ama al prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, va a ser difícil tratar de pretender amar al prójimo, puesto que nosotros debemos colocarnos primero o en paralelo a los demás. No podemos dar aquello que no tenemos. Si algo interno no está ajustado o que estamos exigiendo algo en la otra persona o estamos buscando algo en otras personas, vamos a encargarnos primero de que eso que buscamos en las otras personas lo estemos trabajando al menos en nosotros mismos. Porque precisamente ese es como que el ideal, o esos son los requisitos, o esos son los valores que estamos siguiendo como objetivo de vida, o gran parte de ella. Entonces esta es la parte de Jesod, la Sefirot de la misericordia. Luego tenemos en la parte superior izquierda Binah. La pregunta de Binah es: ¿cómo me organizo? ¿Cómo organizo lo que pienso? ¿Cómo me organizo en el trabajo? ¿Cómo pienso y cómo elaboro de una manera coherente y lógica nuestra vida, nuestro proyecto, nuestro trabajo, nuestras diligencias? Es la parte racional y esquemática de nuestra mente. Obviamente, si esta es la parte del equilibrio de la energía, si hay demasiada carga en la parte racional, podemos estar bloqueando o tener una carencia de energía en la parte emocional. Y si hay una sobrecarga, por ejemplo, en el árbol de la vida, en la parte mental, en la parte organizativa, y a su vez tenemos límites muy fuertes, somos de esa clase de personas de ortodoxos, somos muy ortodoxos en nuestras formas o nuestras creencias, y además somos muy exigentes con nuestras palabras, hay gran potencial de que podemos aplastar con nuestra forma hacia las demás personas. Por eso tenemos el otro extremo, la parte más emocional, más creativo, más intuitivo del árbol de la vida, para equilibrar nuestros desajustes. En la Cábala se dice que todos estamos desequilibrados en algún punto y que nuestros desequilibrios, dentro de ellos, es que vamos a ir poco a poco ir viendo cada aspecto según este sistema, el árbol de la vida, para nosotros ir mejorando de forma progresiva. Como penúltimo punto tenemos en el otro extremo del árbol, Hokmah. Como uno de los últimos puntos tenemos en el árbol de la vida, Hokmah. Esta es la parte intuitiva, más simbólica de los sueños, de las señales, de cómo me siento, qué es lo que siento la otra persona, que no se muestra de manera explícita. Esto sí hay que trabajarlo de una manera más alargada, con más tiempo, puesto que se da mucho, o la lógica, la parte divina, la trata como que encasillar, trata de entender un mundo emocional interno que muchas veces no tiene explicación, pero que muchas personas lo han experimentado. Y es ese mundo interno que muchas veces nosotros lo apagamos porque tenemos ya una vida de adultos o estamos demasiado sobrecargados en la parte irracional para no detenernos. Hemos ya hablado anteriormente en un video sobre el detenernos y observar en introspección cómo nos sentimos. ¿Qué es esa simbología en sueños, por ejemplo, que nos están transmitiendo sobre pistas de nosotros mismos, de trabajos que no hemos realizado? Todo ese tipo de cuestión la vemos en Hokmah. Existen meditaciones, introspecciones, existen todo un conjunto de actividades que podemos darnos a la tarea de investigar un poquito para detenernos, no callar la mente, pero sí tranquilizarla, para darle espacio. Recordemos que el árbol de la vida es darle espacio a cada sefirot para que pueda tener su valor dentro de nuestra alma, ya que es una propiedad más, la parte simbólica dentro del alma humana. Y antes de ir en la parte superior, que es Keter, que es ya
una conexión más intensa dentro de una comunión personal con Dios, con el Espíritu que está dentro de nosotros mismos, tenemos que pasar primero con una sefirot incógnita, que es Dat, la del conocimiento. No es un conocimiento mental, sino que es la suma de Binah, la parte mental, y Jokmah, la parte intuitiva. ¿Y cómo hacemos la conexión entre un mundo tan interno y abstracto y un mundo tan mental y racional? Es con la experiencia. Con la experiencia es quien nos va a constar que aquello que estamos creyendo y aquello que estamos sintiendo en la acción se aplica de una manera efectiva. Puesto que de nada sirve leer muchos libros de teología, leer mucha filosofía, o leer o tener demasiado conocimiento de un campo específico si eso no lo vamos a aplicar a las demás personas. Y ese es un punto bastante importante en el árbol de la vida, que precisamente Dat, con el conocimiento experiencial, une dos campos que pueden quedarse en la parte abstracta, en la parte mental o en la creencia, o en la idea. Y no se convierte en un ideal de vida, un propósito dentro del proyecto de vida que nos pueda dirigir a Keter, que es una comunión progresiva al espíritu que yace dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué es importante hacernos estas preguntas? Porque antes de ir ordenando nuestros desequilibrios, debemos hacer consciente estos fallos personales, estos desajustes. Los desajustes personales, según la Cábala, parecen en exceso o en carencia de energía. Podemos tener demasiada expresión artística, pero tener dificultades para ordenar. O dar coherencia a ese mundo abstracto o intuitivo, que nos es difícil explicarlos. Y la explicación, o tratar de llevar ese mundo interno a lo externo, se va perdiendo en el camino. O somos una persona que damos mucho, pero no sabemos colocar límites, dando inicio a abusos, como lo que estamos explicando entre Geburah, que es los límites, y Hesed, que es la misericordia. El árbol no está destinado a ser memorizado o aprendido al caletre, es decir, al pie de la letra, sino a ser practicado con la conciencia de nuestros propios desequilibrios. ¿Y cuál es el fin del árbol de la vida? El mismo árbol de la vida nos indica en la punta, en Keter, la conexión con el espíritu, dando a entender que para tener flores en el jardín debemos limpiar y reparar para que lleguen los nutrientes limpios para su crecimiento. Si hay maleza, o si la casa tiene cimientos de arena, como dice la parábola, es claro que no podrá soportar los vientos huracanados de los retos de la vida. El árbol de la vida, por tanto, es un apoyo importante para iniciar en el camino hasta llegar a Keter. Todas las sefirot se trabajan a la vez. No hay que esperar que se termine de trabajar una para comenzar en otra. No, todas se trabajan en paralelo. Todas trabajan en dimensiones al mismo tiempo. Por lo tanto, es una invitación para que puedas seguir investigando sobre el árbol de la vida. Ya hemos, por ejemplo, llevado al canal a Mario Javier Sabán, que nos explicó en esa oportunidad, en esa entrevista, un poco de lo que trata el árbol de la vida y la cábala como una utilidad práctica para nuestra vida. Y que este sistema no es un sistema absoluto ni una verdad absoluta, sino que es un sistema que puede ser afín a tu alma y puedes darle a tu vida un apalancamiento para poder seguir teniendo esos autodescubrimientos de algunos de los campos y poder explotarlos. Y que se pueda en el largo plazo o en el corto ser parte de tu proyecto de vida, de lo que quieres hacer en realidad. Mi nombre es Simón Guardia y en esta oportunidad te invito a seguir viendo más materiales del Proyecto Orión. Que tengas muy buen día. Hasta pronto.